ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: Este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: ¿Esto los escandaliza? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿También ustedes quieren marcharse? Simón Pedro les contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es uno de los pasajes más confrontadores, yo creo que, de los evangelios de todo el Nuevo Testamento. Porque con los dos grupos que en estos momentos está el Señor, es un grupo de discípulos suyos. Es decir, lo han seguido, han caminado con Él. Y el otro grupo es el círculo más cercano, íntimo al Señor, que son sus propios apóstoles. Hasta aquí venían caminando más o menos bien, digámoslo, quienes habían decidido seguir al Señor. Pero cuando el Señor condiciona la vida y la vida eterna a comer su cuerpo y a beber su sangre en las exigencias que Él mismo lo está planteando y con la claridad que el Señor lo hace, les parece muy duro este lenguaje. Y es así como la presencia real de Cristo en la Eucaristía se va convirtiendo en motivo de confrontación, pero también de elevación y exclusión para otros. Será signo de contradicción, le dice Simeón a la Virgen, porque éste está puesto para caída y elevación de muchos. Y hoy en torno a la Eucaristía está la elevación de algunos, pero también la caída de otros. La presencia real de Cristo en la Eucaristía está sirviendo de confrontación. Y cuando parece tan duro este lenguaje, por la exigencia que tiene el venir a celebrar la Eucaristía y el ponernos delante de Jesús Eucaristía y aceptar que aquí en el altar y en la celebración eucarística y en la presencia eucarística está toda la manifestación real, concreta y la manifestación más clara del amor de Dios para nosotros, entonces a veces se puede hacer duro este lenguaje. La relación para nosotros los sacerdotes con la Eucaristía muchas veces genera un drama tan alto porque lo que toca nuestros sentidos no parece ser lo que nos exige creer nuestra fe.
Lo que ven nuestros sentidos no coincide tantas veces con la exigencia de la fe. Lo que perciben nuestros oídos, nuestro gusto, no coincide con la exigencia tan alta de la fe, es decir, con la exigencia que el Señor trae en su palabra. La carne no sirve para nada. Y en este sentido, en relación con la Eucaristía, la carne no sirve. Es más, es tan fuerte esta exigencia del Señor por adorar su cuerpo, por glorificarlo, por alabarlo, por rendirnos delante de Él, que incluso hoy la Iglesia, viendo tantos milagros eucarísticos, todavía no termina rendida delante del Señor. Todavía a la dureza de nuestros sentidos, a la dureza de nuestra carne le cuesta rendirse y doblegarse delante del Señor. Y eso es muy confrontante para nosotros los sacerdotes. Yo siempre he pensado y he creído que los milagros eucarísticos no son un honor. Deberían causarnos muchísimo dolor, muchísima vergüenza, muchísima pena. No por escepticismo, al contrario. Porque el Señor no tendría que recurrir a ello. Que el Señor tenga que recurrir a la demostración es porque no hay fe. Y que alguien esté necesitando de la demostración es porque hace tiempo se le acabó la fe. Una vez yo tuve una experiencia muy fuerte. Alguien quiso mostrarnos, tenía una muestra de un estudio científico de un milagro eucarístico. Y entonces, con bondad, con mucha sencillez, nos compartió que tenía esa muestra en su poder, porque le habían dado permiso de tenerla. Y nos dijo, estábamos toda la comunidad, los hijos y las hijas del Fiat reunidos, nos dijo quiénes quieren venir a contemplar la muestra de ese milagro eucarístico. Y todos, yo el primero, ¡wow! Sí, lleno de estupor, de admiración y de ansiedad por ir a ver esa muestra. Lo más paradójico era que estábamos en la presencia, había un sagrario ahí, un oratorio. Y yo me quedé de último para pasar de último en la fila. Y me pongo a mirar la admiración y la ansiedad que se despertaba en los corazones por ver aquello. Y veía cómo las personas pasaban delante de la muestra y luego se retornaban con la dicha más grande por ver ese acontecimiento. E inmediatamente, sin poderlo evitar, los ojos se me dirigieron hacia el sagrario y sentí un reclamo muy fuerte en mi corazón. ¿Por qué no tienen la misma admiración cada que vienen delante de mí? ¿Cuántas veces llegamos delante de la presencia real de Jesús en el Santísimo a dormirnos? ¿Cuántas veces llegamos allí a estar con el Señor y no estamos con el Señor? Llegamos a contemplarnos a nosotros mismos, a pensar en otras cosas que son menos importantes, a detenernos en otras cosas que no merecerían la atención en un momento tan grande y tan sublime cuando estamos delante de la presencia real de Jesús. Y yo no quise pasar porque me sentí reprochado. Me fui al sagrario. Ni supe qué había allí, qué no había allí. Y le he pedido perdón al Señor por eso. Es que el grado de frialdad al que hemos llegado hoy en relación con la Eucaristía es muy alto. Hay gente que hace viajes larguísimos, paga cantidad de dinero por ir a ver un milagro eucarístico. Y el milagro eucarístico más grande está en cada celebración eucarística, está cada que recibimos al Señor.
está en cada sagrario, y los sagrarios solos, solamente a una vuelta, a unos cuantos pasos de la casa, y muchos ni siquiera se esfuerzan por estar delante del Señor. ¡Qué dolor para el Señor! ¡Qué dolor para el corazón inmaculado de la Virgen! Y qué pena para muchos de nosotros. Todo lo que hace el Señor, pero no ha sido suficiente. Yo cada vez que escucho de un milagro eucarístico, siempre siento pena y siento dolor y me pregunto, ¿qué estará reprochando el Señor? ¿Qué estará reclamando? ¿Y es que no tiene derecho el Señor a reprochar? ¿Y es que no tiene derecho a reclamar? Claro, hoy lo está haciendo en su palabra. Como sabía que estaban murmurando en su interior, les reclama. Si se escandalizan por esto, entonces ¿cómo será cuando vean subir y bajar al Hijo del Hombre? El Espíritu es el que da vida, y las palabras que yo les he dicho son las que dan vida, pero ustedes no creen. Es la dureza de nuestro corazón, la frialdad, no tibieza. Hoy hemos llegado a un congelamiento, a una frialdad tan terrible en torno a la Eucaristía, que basta pensar cómo nos relacionamos con la Eucaristía, empezando por nosotros los sacerdotes. Muchos de nosotros los sacerdotes hemos perdido la fe. No hay otra explicación, no hay que darle vueltas a eso. La forma en que tratamos al Señor, la forma en que administramos el sacramento de la Eucaristía, la forma en que dispensamos este tesoro admirable, este misterio de fe, ante el que se rinden los santos, el cielo entero, ante el que se rinden todos los bienaventurados de la eternidad, empezando por nosotros. Es tan grande la frialdad de nuestro corazón que no nos importa caer en pecado grave, porque decimos la misericordia de Dios es tan grande, pero sí decimos que amamos al Señor y que venimos preparados cuando el que se come y se bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, se come y se bebe su propia condenación. Y cuando para uno es más importante el pecado, entonces ya no ama a Dios. Eso es falso, eso es mentira, no tiene nada de reverencia delante del Señor. Uno no puede vivir tanto en el error y en el engaño, en la mentira, cuando los santos han dado testimonio, preferible morir que pecar antes que faltarle al Señor. Ese es el relativismo en el que vivimos hoy. ¿Cuántos religiosos y religiosas hoy tienen más tiempo para otras cosas, para aventuras? Y sí, sacamos y hacemos esfuerzo para grandes actos culturales, Padre, pero no son pecados, eso es necesario para la vida social, para el entretenimiento. Cuando el entretenimiento más grande del consagrado tiene que ser el Señor. Fíjense que el derecho canónico para la apertura de una comunidad religiosa dice que los religiosos deben de tener sus oratorios en la casa porque es el centro de la vida consagrada. Pero nos palpita el corazón más por otras cosas. Se nos mueve la pasión por otras cosas. Nos arde el corazón y el alma por otras cosas. Muy poco por el Señor en la Eucaristía. Yo quisiera que esto que estoy diciendo simplemente fuera fruto de mi imaginación, pero no lo es. A estos ojos le ha tocado ver ya tanto. A estos oídos le ha tocado escuchar tanto. Un día le compartí a un sacerdote y le dije, yo ya no quisiera escuchar más esto, porque me da dolor. Y yo no quiero configurarme con esto. Y cada vez me da así literalmente ciertos comportamientos, actitudes frente a Jesús, Eucaristía, me dan náuseas. Porque no quiero entrar en ese engaño, en ese error y en esa mentira que hemos entrado hoy. No por las personas, por la falta que se está cometiendo contra el Señor, contra el error que se ha
apoderado de tantos corazones, de tantas mentes. Con razón San Pablo dice, con eso, ni en la mesa. Ni en la mesa. Con esos ni comer. Porque es que dice la palabra de Dios que un poco de levadura fermenta toda la masa. Y si nosotros no nos cuidamos, esas cosas se nos pueden pegar. Se nos pegan. Jesús se lo decía a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La incredulidad, la frialdad con el Señor. Cuídense de la levadura de Herodes. ¿Cuál era la levadura de Herodes? La inmoralidad. ¿A cuántos consagrados no se nos ha metido el mundo, se nos ha metido el demonio? Y estamos tan fríos que no se nos da nada pecar mortalmente. Y lo promovemos. Es que cuando un alma ya está en el pecado grave, es porque no le ha importado el amor con el Señor. Fíjense que el pecado, ¿cómo lo mide la iglesia? Lo mide por grados. Jesús le dice a Pilatos, a mí no me hablas que tengo el poder para liberarte, le dice Pilatos a Jesús. Y dice, no tuvieras autoridad si no se te hubiera dado de lo alto, pero el que me entregó a ti tiene más pecado que tú. No es que no tengas, tienes, pero el que me ha entregado tiene más pecado. Y es más grave porque comparte conmigo. ¿Cuántos de nosotros que compartimos con el Señor, a unos cuantos pasos vamos y lo entregamos? Después de haberlo conocido, después de tener la capacidad de pararnos frente a los demás, hablarles del amor del Señor, hablarles de la grandeza del Señor, pero a la hora que tratamos al Señor ya no es grande para nosotros. Ya no lo reverenciamos y ponemos reparos ante la piedad que debemos demostrarle al Señor. Somos unos afuera y otros adentro. Porque esa es la hipocresía en la que a veces se vive. Uno tiene que ser coherente en la vida. La tibieza no le gusta al Señor, para nada. Y hoy Jesús, Eucaristía, sí está siendo ultrajado. La Virgen en Fátima, el cielo quiso hacer una cosa muy extraordinaria. En Portugal hay un milagro eucarístico, es uno de los milagros más antiguos. En la parroquia de San Esteban. Y ese milagro ha sido estudiado por la Iglesia en varias ocasiones y es una investigación notificada por la Iglesia, aprobado el milagro. Y tiene su razón de ser que posteriormente se aparezca la Virgen en Fátima. Por eso Fátima tiene toda una connotación de reparación eucarística. El ángel, cuando se aparece a los pastorcitos, antes de que se aparezca la Virgen, lo primero que hace es enseñarles a hacer reparación eucarística. Por los ultrajes, dice la Virgen en Fátima. Y hoy algunos dicen que eso es exageración. Sí, exageración. Muchos que hoy me están escuchando han visto cómo se distribuye la Eucaristía hoy. Y han visto cómo se cae la Eucaristía y a algunos sacerdotes poco les importa, o a algunos poco les importa. Cuando la Iglesia en sus documentos magisteriales nos trae todo un ritual para hacer desagravio y reparación cuando se cae el cuerpo del Señor al piso. Padre, pero eso ya no se usa, eso era antes, eso era de las viejitas. No, eso es de la Iglesia, sí, de mi madre la Iglesia, que es vieja y lleva antigüedad y tiene arrugas de experiencia, de cuidado y de amor con el Señor. Ojalá fuera fruto de mi imaginación o de mi exageración. Sería un consuelo para mi corazón. Sería un consuelo. Pero el realismo que estamos viendo hoy,
frente al maltrato y el ultraje que recibe el Señor en la Eucaristía es muy alto. Es muy alto. ¿Y qué se nos da? ¿Quién se rasga las vestiduras por eso? ¿Quién dice algo? Pero si fuera nosotros, si nos negaran un saludo a nosotros, si no nos tuviera, ¡ay! Sí pondríamos el grito en el cielo. Y los consagrados sí que nos hemos vuelto susceptibles. Susceptibles. Si no nos tienen en cuenta, ¡ay sí! Pero a Cristo que lo traten de cualquier manera. A la razón de ser de nuestra vocación, que lo traten de cualquier manera. Me decía un sacerdote en una celebración eucarística en un convento. Se me acerca y me dice, a mí me parece paradójico, padre. Él estaba indignado. Que tengan cierto trato con los utensilios para la Eucaristía y a Jesús se reciba de cualquier manera. Eso no me cabe. Yo me quedé calladito. Yo le dije, padre, mejor dígaselo usted. Y no dije más nada. Qué paradójicos somos. Qué paradójicos. ¿Cuántas veces para las parroquias? No, lo que sea para conseguir vasos sagrados. Pero no hacemos lo que sea para cuidar al Señor, que no caigan partículas al piso. Yo como sacerdote, ojalá fuera fruto, ojalá, mi corazón descansaría si fuera fruto de mi imaginación y de mi exageración. ¿Cuántas veces los corporales, con los que yo mismo he ido a celebrar en varias ocasiones, salen de la sacristía llenos de partículas? Y ahí está el Señor. Y han estado rodando para allí y para acá. Me ha tocado ver cosas dolorosísimas, dolorosas, que gracias a Dios no se me pegaron en la formación, y le doy gracias a la Virgen porque ha sido ella la que me ha cuidado. Pero pudieron habérseme pegado. Gracias a la Virgen. Qué dolor con el Señor. Y vamos a hacer fiesta. Cuando hay milagros eucarísticos, deberíamos estar de rodillas haciendo reparación y pidiendo misericordia al Señor. Tomás, tú has creído porque has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. ¿Querías meter tu mano en el costado? Ven y métela. ¿Querías meter tus dedos en la llaga? Ven y mételas. Y no seas incrédulo. No seas incrédulo, le dice con determinación el Señor, sino creyente. Ojalá tantos milagros eucarísticos nos lleven a reparar el corazón de Cristo, que hoy está muy lastimado. El corazón de la Virgen, que hoy está muy lastimado. La Virgen a los pastorcitos se les apareció con tristeza y seriedad, porque tenía dolor. La Virgen a los pastorcitos no se les apareció a las carcajadas, no. De hecho, ellos comenzaron a hacer penitencia porque querían ver sonreír a la Virgen. Y hoy queremos presentar al cielo de otra manera. La Virgen sufre porque eso trae desgracias muy altas para la humanidad. El no tener conciencia del Señor, de la Eucaristía, trae consecuencias nefastas para la humanidad. Lo hemos visto en la vida sacerdotal, lo hemos visto en la vida consagrada, lo hemos visto en la vida matrimonial. ¿Cómo es posible que hoy se busque más la alabanza entre los hombres, los esposos? Hay hasta movimientos religiosos dentro de la iglesia, hasta sacerdotes religiosos que promueven la adoración, el culto a la mujer y el culto al hombre en la vida matrimonial. Cuando se casaron fue para darle toda la adoración al Señor y todo el culto al Señor.
para hacer del Señor el centro de su vida, en su vida matrimonial. ¿Cómo es posible que alguien en un consejo le diga a una esposa, tú no puedes ir al Santísimo porque tienes que dedicarte todo el tiempo a tu esposo? ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible? Yo no entiendo. Si el que constituyó esa unión matrimonial fue Cristo con su sangre, no fue a cualquier precio, fue con su sangre, con su pasión, muerte y resurrección. Él es el centro, Él es el más importante, y se unieron dos vidas para poder llegar más rápidamente al Señor, no para distanciarse del Señor. Consejería matrimonial para alejar a las almas del Señor, para alejarlas de la Eucaristía. ¡Por Dios! Eso no es así. Eso no es lo que la Iglesia, nuestra Madre, nos ha enseñado. Eso no nos enseñó la Iglesia. Cristo es el centro de nuestra vida. La Eucaristía es el alma de la Iglesia. Sin la Eucaristía la Iglesia no existiría. Sin la Eucaristía no existiría el sacerdocio. Cristo instituyó el sacerdocio para poder garantizar su presencia real en la Eucaristía. Para eso instituyó el sacerdocio. Y los sacerdotes más preocupados por construir edificios y por hacer grandes cosas y por estar en las redes sociales que por celebrar la Eucaristía. Cristo instituyó el sacerdocio para poder extender el perdón de los pecados. Y nosotros, los sacerdotes, más preocupados por una cantidad de cosas que no tienen nada que ver con esto. Deberíamos repasar la triple múnera, la triple misión a la que quedamos vinculados ontológicamente por el sacramento del orden. Los administradores se forman en las universidades, en lugares para eso. Los sacerdotes nos debemos formar en el corazón de Cristo y en su corazón eucarístico. Los religiosos y las religiosas nos debemos formar en el corazón eucarístico de Cristo. Los intelectuales se forman en otros lugares. Los doctores se forman en otros lugares. Nosotros en el corazón de Cristo. La vida cristiana se constituye en el corazón de Cristo. Y si de pronto es paja lo que estoy diciendo, ojalá recuerden aquellas expresiones del Concilio Vaticano II, cuando dice que la Eucaristía es fuente, es la fuente de la vida cristiana y es el culmen de la vida cristiana. Porque a algunos esto les suena como exageración, pero aquí los traemos al altar del Señor. Porque solamente Cristo, solamente las palabras de Cristo que son espíritu y vida pueden despertarnos. Y hagamos mucha reparación eucarística. Por eso hoy, primer sábado de mes, el quinto que hoy estamos celebrando aquí, los hijos del Fiat, de los 5 que nos pidió la Virgen, lo ha pedido ella como reparación eucarística. Y Cristo se le aparece a Sor Lucía y le dice, es que el corazón de mi madre también está siendo ofendido. También hay que repararlo. Ojalá entendamos que este es un tiempo de mucha reparación. El que repara ya no trabaja solamente por sí mismo. Tiene que trabajar en bien y en pos de los demás, por los que no reparan. Los hijos e hijas del Fiat tenemos eso intrínseco dentro de nuestra naturaleza y nuestra vocación, la reparación. Se nos dio una gracia especial para eso y por eso también traemos aquí al altar del Señor a la humanidad entera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa